Una vez escuché que la semilla, o mejor dicho, la sangre de los mártires fue semilla para la iglesia futura, la iglesia que hoy tú y yo pues gozamos de disfrutar y de vivir. E indiferentemente de las desviaciones de los caminos, de las separaciones o cismas que ha sufrido la fe cristiana, principalmente en el siglo XVI, en la época del Lutero, pero también en otros tiempos anteriores pues hubo separaciones entre algunas herejías, algunos criterios de santidad o de redención en Cristo que generaban separaciones. Lo cierto del caso es que hoy nosotros podemos decirnos cristianos gracias a estos hombres y mujeres que en su gran mayoría, y no es la excepción Bartolomé, murieron mártires. Vamos a enfocar un poquito la inspiración que nos da Bartolomé en dos aspectos fundamentales. Primero, su vida y luego su muerte. Y es importante ver estos dos extremos porque al final son los dos extremos de tu vida y mi vida. Todos nacemos y al final llegaremos a un fin que no es fin definitivo, es el fin de un estado, es el fin de una realidad, como lo es, por ejemplo, el fin de una realidad del gestante que tiene 9 meses en el vientre de su madre, pero ya después cambia a este estado que hoy tú y yo conocemos. Y al pasar por la muerte, pues conoceremos otra realidad. Lo primero es que en los tiempos de Jesús nos conseguimos la figura de un hombre que es llevado, o mejor dicho, a quien se le lleva a Jesús. Una figura bien importante que representa a Felipe. Felipe lleva a Bartolomé o Natanael, es la misma persona, lo lleva a la presencia de Jesús. Jesús camina con Felipe y va al encuentro de Natanael. Eso, en una buena medida, es lo que también representa un querigma. El querigma es que yo conozco a Cristo gracias a alguien y Felipe hizo su tarea. Ya de ahí en adelante dependía de Bartolomé o Natanael qué respuesta darle a Jesús. Y Jesús lanza flores a Bartolomé. Dice que no hay un israelita como él, lo cual denota que Jesucristo nos conoce desde la integridad, desde la interioridad, desde nuestro ser. Natanael se sorprende porque obviamente no estamos acostumbrados a que nos descubran de esta manera, porque esto tiene también la lectura negativa. También tenemos que estar preparados cuando Cristo se pare delante de nosotros y diga, por ejemplo, como le dijo a la mujer samaritana, dices bien en decir que no es tu marido, porque has tenido 5 y el que está contigo actualmente no es tu marido. Jesucristo confronta con verdad. Cuando hay que decir la verdad para alabar, para felicitar, lo hace. Y cuando hay que corregir, nunca humillar, sino que corregir, también lo hará. Por eso en Cristo reconocemos y sabemos que hay verdad. Entonces, cuando Jesucristo dice de Natanael que no hay un israelita como él, podemos comparar también lo que dijo de Juan el Bautista, que no hubo un profeta como él, o como aquel centurión romano, donde dijo también, les aseguro que no he conseguido en todo Israel una fe como la de este hombre. Entonces Jesucristo sabía ser determinante y sabía colocar elogios donde estaban bien ubicados. Pero además, no queda allí en corto. Vean la impresión de Cristo. Cuando Cristo le habla a Natanael y le dice que cuando estuvo bajo la higuera lo había visto, ahí Natanael seguramente estaría solo, orando, era un hombre de Dios. Natanael se sorprende y Cristo le dice, te sorprendes por eso, pues imagínate cuando veas al Hijo del Hombre descender de los cielos rodeado de ángeles. Vean ustedes la promesa y la magnitud de lo que implica tener una narración de un éxtasis. No es un éxtasis propiamente, seguramente Natanael lo habrá tenido después, pero sí la narración de un éxtasis. Es ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Una vez que reciben el mensaje, Bartolomé no se queda con él, se hace discípulo de Cristo, camina con él. Quiere decir que Bartolomé tiene que haber sido un testigo muy importante de muchos de los elementos que vivió nuestro Señor, milagros, prodigios, también, por supuesto, todo lo relacionado a la última cena, a la institución de la Eucaristía. Cabe la pregunta, si fue un testigo
de Jesús, porque este evangelio que se le atribuye no se le reconoció. Los evangelios apócrifos son los evangelios que se reconocen desde el punto de vista histórico, pero se les quita credibilidad desde el punto de vista de revelación divina. Es decir, hay dudosa, hay dudosa certeza de la parte inspirada, lo que se conocería como los hagiógrafos, en cuanto al Espíritu Santo que verdaderamente haya actuado en esas obras. No olvidemos que la gran mayoría de estas obras no fueron escritas por los apóstoles, sino que generalmente eran por discípulos de ellos. Entonces había que tener cuidado con las separaciones entre los que eran las corrientes gnósticas y las corrientes propias inspiradas por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, creemos, guía nuestra iglesia, no debe escandalizarnos que este evangelio haya sido descartado, porque descartar este escrito no es descartar a Bartolomé. Al contrario, Bartolomé, y está así en nuestra serie de hoy, es parte del calendario de santos de nuestra fe católica, de nuestra fe cristiana. Pero Bartolomé, fíjense que dice el texto de su vida, de esta biografía que hemos encontrado de él, que muere mártir. Y la manera de morir mártir es terrible, porque es que además, a mí algo que me sorprendió conocer, y seguramente aquí lo veremos en algún momento en esta serie, los primeros 49 papas de nuestra iglesia, o sucesores de Pedro, para quienes les haga ruido la palabra papa, los 49 primeros sucesores de Pedro, todos murieron mártires. ¿Y qué era el martirio? Morir por creer en Jesucristo. Estos hombres y mujeres de estos tiempos nos llevan una morena, como diríamos en criollo venezolano, una morena en lo que es la defensa de la fe. Sería una pregunta interesante, si tú y yo hoy, siglo XXI, estaríamos dispuestos a morir por nuestra fe. Es una respuesta difícil porque los tiempos son otros. Primero, para uno morir por algo tiene que tener ese algo como un todo. Como diríamos hoy los que somos padres, yo moriría por mi hijo, moriría por mis padres, moriría por mi hermano, moriría por mi esposa, moriría por mi familia. Ese tipo de amor absoluto que genera un ser tan cercano a nosotros desde el punto de vista de la consanguinidad o lo consanguíneo, pues es lo que representaba Cristo para estos hombres, que al recibir a Pentecostés, pues sencillamente decían: aquí ya no importa nada, aquí lo que importa es evangelizar, cueste lo que nos cueste. Gracias a los mártires y a lo que defendían, esto es importante también recordarlo, no solamente defendían la figura de Jesucristo, defendían su mensaje. Y es el gran riesgo de traición que hoy corremos los cristianos. Los cristianos no somos cuestionados por hablar mal de Jesucristo. Es que nadie habla mal de Jesucristo. Muy poca gente usted consigue en los medios hablando mal de Jesucristo. Pero si hablamos mal de su mensaje, cuando cuestionamos la doctrina, cuando cuestionamos sus mandamientos, cuando los creemos antiguos, estos hombres murieron por defender eso. Si se trataba de defender a un hombre, ¿por qué los matarían? ¿Qué hacía ruido en el mensaje? Bueno, que cuando en las culturas romanas había promiscuidad, había lujuria, había crueldad, cuando había sincretismo, cuando no había coherencia, cuando había crueldad, despotismo, tiranía, los cristianos defendían el mensaje de Jesucristo coherente. Matrimonio entre un hombre y una mujer, la vida, el creer solamente en Dios, el no matar, el no robar. Recordemos, por ejemplo, a Juan el Bautista predicando a Herodes y le decía: esa mujer, Herodías, es la mujer de tu hermano y tu hermano está vivo. Por lo tanto, tú no debes estar con ella. Y por eso muere Juan el Bautista, por decir la verdad. Juan el Bautista no murió desde el punto de vista de mártir. Cuidado con esto. Juan el Bautista no murió por creer en Jesucristo. Juan el Bautista murió por decir la verdad. Y eso es una forma también de martirio, porque quien predica la verdad y quien defiende la verdad, pues predica a Jesucristo, porque Jesucristo se definió a sí mismo como camino, verdad y vida. Bartolomé nos enseña principalmente, primero, a cómo vivir un encuentro con Jesucristo, dejarnos sorprender por su amor, dejarnos sorprender por su conocimiento y su verdad. Lo segundo, hacernos discípulos de Jesucristo. No tenemos que dejar tampoco absolutamente todo. Podemos traernos a nuestras familias con nosotros, los que estamos viviendo bajo la vocación consagrada del matrimonio. Serles fieles a nuestras promesas matrimoniales, serles fieles a nuestros hijos.
serle fiel a nuestro trabajo con dignidad, sin doblegarnos a los principios éticos y morales, cuidar a nuestros padres, velar porque nuestra familia esté unida. Eso es una forma de evangelizar, pero también estar preparados con las antorchas encendidas por defender la fe y por no venderla por un plato de lenteja, como lo hizo Esaú con su hermano Jacob, que vendió su lugar de primogénito por un plato de lentejas. Así está en el Génesis. O Judas Iscariote, que vendió a nuestro Señor por 30 monedas de plata. Nuestra fe no se vende, Cristo no se vendió, Cristo se sacrificó por nosotros. El primer mártir del amor fue Jesucristo, que murió por tu salvación y por la mía. Y lo que espera de nosotros es esa misma fidelidad. Bartolomé nos enseña a ser fieles, a ser hombres correctos. Qué bonita esa imagen de cuando recordamos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos y decimos si algo tenía esta persona es que era una persona correcta, una persona incapaz de robar, una persona incapaz de mentir, una persona incapaz de hacer algo que fuera contra la moral. Siempre recuerdo la figura de esta persona o de esta otra persona que era correcta, que decía, hablaba siempre con propiedad, que no aceptaba mediocridades en la familia. Eso es bonito, pensar también cómo queremos que nos recuerden nuestros hijos, cómo queremos que nos recuerde nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Bajo qué figura? Bajo la figura del erotismo, bajo la figura de la viveza criolla venezolana o que se puede extender en corrupción para otros conceptos, bajo la figura de la pereza, del el abusador, del que cobraba vacuna, o bajo la figura de una persona recta. Si eres militar, pues correcto; si eres policía, correcto; si eres fiscal, correcto; si eres docente, correcto. Educando y enseñando con entusiasmo, porque tu motivación y la mía no solamente está anclada en el salario, que es muy importante, sino en dejar una huella para el mundo. Bartolomé lo supo y lo hizo. Nos dejó una huella centrada en su testimonio. Su presencia es superflua, es muy rápida en los evangelios, pero aparece como dentro de los 12 apóstoles que nuestro Señor escogió para llevar el mensaje de la iglesia. Honremos su martirio, honremos su sangre, honremos su sacrificio por nosotros y que seamos buenos cristianos. Gracias, Bartolomé, por enseñarnos a ser santos como tú. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.